Hola, soy María Milagros Pérez Rodríguez. En esta ocasión le vengo a hablar sobre la transmisión de fibra óptica, en donde encontramos el diagrama a bloques de un sistema de fibra óptica, el cual se encuentra o está representado por la entrada que va a la interfaz analógica o digital. Luego la transmite al convertidor de voltaje a corriente. Él va a la fuente luminosa, de allí va a la interfaz de fuente a fibra. Luego hace un recorrido hasta llegar a la interfaz de fibra a detector de luz. Para continuar al detector de luz y hacer el convertidor de corriente a voltaje y luego a la interfaz analógica o digital. Y posteriormente va a la salida. Entonces, dentro del diagrama de bloque encontramos que los primeros bloques principales los forman es el transmisor, el receptor y la guía de fibra. El transmisor consiste de un interfaz analógico o digital, o un convertidor de voltaje a corriente y una fuente de luz y un adaptador de una fuente de luz a fibra. La guía de fibra es un vidrio ultra puro o un cable plástico. El receptor incluye un dispositivo de conector, el cual es un detector de fibra de luz a luz, una fotodetector y un convertidor de corriente a voltaje y un amplificador de voltaje y una interfaz analógico o digital. Se dice que un transmisor de fibra óptica, la fuente de luz se puede modular por una señal de convertidor de voltaje a corriente, que sirve como la interfaz eléctrica entre los circuitos de entrada y la fuente de luz. La fuente de luz puede ser un emisor de luz de un LED o un diodo de inducción de láser. Por otro lado, encontramos la propagación de la luz a través de una fibra óptica. El cable de la fibra óptica consiste en uno o varios filamentos de vidrio o de plástico, es dependiendo. La fibra óptica es la tecnología resultante de unir el conocimiento de las propiedades de la luz y el vidrio con el objeto de poder enviar y transmitir pulsos de energías grandes, de a grande distancia con velocidad cercana a 2000 km por segundo, y ser utilizado ampliamente en el sector de las telecomunicaciones. Se dice que los pulsos de la luz enviados a través de la fibra óptica son utilizados como medio de transmisión de información binaria o digital. Presencia de un pulso representa un 1 y la ausencia un 0. Se recogen las señales luminosas y las transforma en un formato de información elegido, como imágenes, audio o video o datos. La fibra óptica consta de 3 elementos básicos, el cual son el núcleo, el medio donde viaja la luz, el revestimiento, el medio que hace la pared y evita que se escape el pulso, y el recubrimiento son los medios de protección del cable. Asimismo, para los cables de fibra existen varios tipos de conectores, los cuales se usan dependiendo del tipo de cable de fibra y el tipo de la interfaz que se le conecte, mientras que las diferentes trayectorias que pueden seguir un haz de luz en el interior de una fibra se le denomina modo de propagación. Y según el modo de propagación tendremos dos tipos de fibra óptica, multímodo y monómodo. En las configuraciones de la fibra óptica tenemos que existen esencialmente 3 tipos de configuraciones de la fibra óptica: monómodo de índice escalonado, multímodo de índice escalonado y multímodo de índice gradual. La fibra óptica monómoda de índice escalonado, este tipo de fibra óptica
tiene un núcleo lo suficientemente pequeño, de 8 milímetros hasta 10 milímetros, de manera de que esencialmente solamente haya un camino por el cual se transmite un haz de luz. En una fibra óptica monomodo hay una mínima dispersión, porque todos los haces de luz que se propagan por la fibra siguen el mismo camino, por lo que toma el mismo tiempo hasta llegar a su destino. Por otro lado, tenemos que la fibra óptica multímetro de índice escalonado es similar a la configuración anterior, excepto por el núcleo, que es mucho mayor, 50 milímetros a 200 milímetros por el tamaño de su núcleo. El valor de la apertura numérica es mayor y por lo tanto puede propagarse un mayor número de haces de luz. La luz se propaga dentro de la fibra por reflexión. Puede tomar distintos caminos dentro de la fibra, por lo cual el tiempo de transmisión de distintos hace que la luz siga el camino. Y por último encontramos la fibra óptica de multímetro gradual. Esta se caracteriza por tener un núcleo de índice gradual, el cual toma el valor máximo en el centro y decrece gradualmente hasta el borde externo. La luz se propaga por medio de la refracción. Si un rayo de luz se propaga de forma diagonal por el núcleo, continuamente está atravesando regiones de menor a mayor densidad y viceversa. Por consecuencia, los rayos de luz son reflectados continuamente, lo cual resulta una continua reflexión de los rayos de luz. Y la luz entra a la fibra en diferentes ángulos. Por otro lado encontramos las pérdidas en los cables de fibra óptica. A la pérdida de potencia a través del medio se le conoce como atenuación. Es expresada en decibelios como un valor positivo en decibelios. Es causado por distintos motivos como la disminución del ancho de banda del sistema, la velocidad y la eficiencia. Pérdida de Rayleigh. En el momento de manufactura de la fibra existe un momento donde no es líquida ni sólida y la tensión aplicada durante el enfriamiento puede provocar microscópicas irregularidades que se quedan permanentemente cuando los rayos de luz pasan por la fibra. Esto se difracta haciendo que la luz vaya en diferentes direcciones. Pérdida por absorción. Ocurre cuando las impurezas de la fibra absorben la luz y esta se convierte en energía calorífica, y las pérdidas normales van de 1 a 1000 decibelios sobre kilómetro. Las pérdidas por la dispersión cromática, Esta dispersión solamente se observa en las fibras tipo unimodal. Ocurre cuando los rayos de luz emitidos por la fuente y se propagan sobre el medio que no llegan al extremo opuesto al mismo tiempo. Pérdida por radiación. Estas pérdidas se presentan cuando la fibra sufre de dobleces. Esto puede ocurrir en la instalación y variación en la trayectoria cuando se presenta discontinuidad en el medio. Y en este mismo orden de ideas encontramos los emisores y los receptores ópticos. Las fuentes ópticas se precisan para convertir las señales eléctricas en óptica y actúan como transductores electro-ópticos entre los extremos de transmisión. Las fuentes ópticas han de ser pequeñas y de bajo consumo, pero capaces de ser moduladas para altas velocidades y de buena estabilidad con la temperatura, alta pureza espectral y capaces de generar mayor potencia posible. Decimos que las fuentes más comunes utilizadas son el LED y el láser. La diferencia más significativa son las siguientes. En la localización B encontramos un monitor, un cable coaxial, un módem óptico, la fibra óptica que los une, que el modo óptico de la localización A, un cable coaxial y la cámara. El LED es un emisor de baja potencia y precio relativamente económico que se utiliza para cortas y medias distancias. En general, el láser es un dispositivo de alta potencia y por tanto utilizado para grandes distancias.
Además de tener un precio más elevado que el LEC, su aplicación se centra en una segunda ventana de 130.000 nanomilímetros en fibra monómero. El detector óptico se encarga en convertir la señal analógica a digital. Encontramos el PIN, que se trata de una versión mejorada de un PN elemental que trabaja polarizado e inversa, y el APD, también conocido como nombre de fotodiodo de avalancha. Se trata de la unión PN polarizada fuertemente e inversas cercanas de la región de ruptura. Asimismo encontramos los sistemas de fibra óptica, que utilizan la energía luminosa como soporte. Presenta un conjunto importante de ventajas sobre otros soportes utilizados en la transmisión de señales analógicas y digitales. Entre ellas están gran ancho de banda, lo que permite la transmisión de un gran volumen de información; atenuación baja, que permite realizar enlace de mayor longitud sin necesidad de repetidores. La atenuación depende del tipo de fibra óptica y de la longitud de la onda utilizada, la inmunidad a interferencias electromagnéticas. Esto es de gran importancia en aplicaciones de control industrial, donde se genera la gran cantidad de ruido. Seguridad y aislamiento óptica. El eléctrico conformado. Asimismo encontramos las aplicaciones de la fibra óptica, que son muy variadas, desde comunicaciones digitales y joyas, pasando por sensores y llegando a usos decorativos, como árboles de Navidad, veladores, entre otros. La fibra óptica se emplea como medio de transmisión de radio de telecomunicaciones, ya que por su flexibilidad, los conductores ópticos pueden agruparse formando cables. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio. Generalmente se hace una distinción básica entre sensores intrínsecos y sensores extrínsecos, los cuales se usan para más que todo medir la deformación, temperatura, presión, humedad, entre otros. La fibra óptica también se puede usar como guía de ondas médicas o industriales, en la que es necesario guiar un haz de luz. La fibra óptica también se puede emplear como líneas de abandono, como por ejemplo, y en el campo de la iluminación. Y por último encontramos las normas y estándar para el uso de la fibra óptica. La fibra, al igual que otros medios de transmisión, están normalizados por varios organismos, que especifican las normas físicas, las características y los estándares para la fabricación e instalación. Los organismos que las rigen son los siguientes: el ANSI, que es American National estadounidense, la organización privada sin ánimo de lucro fundada en 1918, administra y coordina el sistema de estandarización del sector privado de los Estados Unidos. EIA, Electronic Industry Association, fundada en 1924, desarrolla las normas y publicaciones sobre las principales áreas técnicas: los componentes electrónicos, electrónica del consumidor, información electrónica y telecomunicaciones. TIA, que es la Asociación Industrial de Telecomunicaciones, fundada en 1985, desarrolla las normas del cableado industrial para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. ISO, Organización Estándar Internacional, que es una organización no gubernamental creada en 1947, el cual elabora normas con más de 140 países. IAA, Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica, principalmente responsable de las especificaciones de redes de área local, como 802.3, ATM y las normas de gigabit. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre la fibra óptica. Espero que les sirva de gran uso este material.
Muchas gracias.